A continuación vamos a ver el último de los grupos funcionales que tiene oxígeno en su composición química. Se trata de los haluros de acilo y, como veis, en su grupo funcional, además de oxígeno, tiene también un átomo halógeno, este átomo de aquí, X, que puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. De ahí que se denominen haluros. Como veis, en este grupo funcional, los haluros de acilo vuelven a ser derivados de los ácidos carboxílicos, puesto que aquí tenemos la cadena hidrocarbonada y este grupo de aquí, si fuera un ácido carboxílico, aquí habría un grupo OH. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Antes de explicar cómo se nombran los haluros de acilo, vamos a describir, a citar brevemente qué son los llamados acilos, los radicales acilos. Fijaros en este primer ejemplo. Este primer ejemplo vemos que tiene 1 y 2 átomos de carbono. Aquí tiene el doble enlace con el átomo de oxígeno y aquí, si fuera un ácido, tendría el grupo OH. Es decir, esta molécula deriva del ácido acético. Pero puesto que este ácido acético ha perdido su grupo OH, este conjunto lo podríamos llamar como radical acetilo. De la misma forma, este otro compuesto, en lugar de tener 2 átomos de carbono, tiene 3, es decir, vendría del ácido propiónico. Y su radical acilo correspondiente sería el radical propionilo. Mientras que este ya tiene 4 átomos de carbono, vendría del ácido butírico, y su radical correspondiente, es decir, todo este grupo de aquí, se denominaría radical butirilo. Entonces lo único que tenemos que hacer es especificar si estos compuestos son fluoruros, cloruros, bromuros o ioduros. En el primer caso vemos que es un fluoruro, y es un fluoruro de este radical que habíamos visto que es el radical acetilo. Luego el nombre de este haluro es el fluoruro de acetilo. Lo mismo ocurre con este vemos que ya es un cloruro. Hemos visto que viene del ácido propiónico, es decir, del radical propionilo. Por lo tanto, este es el cloruro de propionilo. Y finalmente el de 4, que viene del radical butirilo, sería el bromuro de butirilo. Fijaros que todos estos radicales acilos terminan, como veis aquí, con la terminación hilo, acetilo, propionilo, butirilo, etcétera, etcétera. Vamos a ver a continuación algunos haluros de acilo ya un poco más complejos. Fijaros, el primero, aunque parezca complejo, sigue siendo bastante simple. Tenemos un yoduro, y en este caso el ácido del que proviene es del ácido benzoico, es decir, que el radical acilo del ácido benzoico se llamaría benzoilo, como tenéis aquí. Luego esta molécula se nombraría como yoduro de benzoilo. Y en este segundo caso volvemos a tener un yoduro, pero fijaros que tenemos aquí en la cadena de 2 átomos de carbono y en el último átomo de carbono tenemos un radical fenilo alojado en él. Por lo tanto, puesto que el radical acilo principal sería este que estoy rodeando, sería un yoduro de acetilo, pero además este yoduro de acetilo tiene aquí un radical fenilo. Luego sería, como tenéis aquí, el yoduro de fenilacetilo. En este caso no tiene sentido, no es necesario asignar localizador al radical fenilo, puesto que este radical fenilo solo puede alojarse en esta posición. Si esta cadena, en lugar de tener 2 átomos de carbono, hubiera tenido 3 o más, entonces sí, habría que poner aquí, delante de fenil, un localizador que nos indique la posición de ese radical fenilo dentro de la cadena más larga. Vamos a complicar todavía más las cadenas de haluros de acilo y en este caso vamos a ver cómo se nombrarían haluros de acilo que tienen en su composición química algunas funciones que hemos visto ya anteriormente
pero que son funciones secundarias. Fijaros que en estos dos ejemplos están resaltadas en rojo las funciones principales, que son los haluros de acilo. Si consultáis en la tabla de grupos funcionales en orden de preferencia, el haluro de acilo tiene preferencia tanto sobre el grupo aldehído que tenemos aquí como sobre los grupos alcanos y alquenos que tenemos aquí. Por lo tanto, estas dos moléculas siguen siendo haluros de acilo y como tales las vamos a nombrar. Vamos a estudiar la primera. Fijaros, aquí tenemos un átomo de yodo, luego se trata de un yoduro. Aquí tenemos, fijaros, lo habíamos visto antes, este grupo de aquí vendría del ácido benzoico, luego sería el radical benzoilo. Pero este radical benzoilo, en esta posición, tiene un grupo aldehído. Si consultáis ese tema de los aldehídos, veréis que cuando el grupo aldehído no es el grupo funcional principal, se designa con el radical formilo. Por lo tanto, esto sería un formil benzoilo, en concreto un metaformil benzoico. Recordad las posiciones son 1 y 3, posiciones meta. Luego este compuesto se denominaría como yoduro de metaformil benzoilo. Aquí sí es necesario especificar la posición de este radical formilo respecto del grupo haluro de acilo. Y vamos a ver este otro ejemplo que, fijaros, tiene por ejemplo aquí un radical metilo y aquí tiene un doble enlace, y mediante localizadores tenemos que especificar qué posiciones tienen dentro de la cadena hidrocarbonada. Para empezar, fijaros, tenemos que es un cloruro, y puesto que esta es la función principal, empezaríamos a asignar localizadores por aquí. Este sería carbono 1, carbono 2 y carbono 3, que es donde está el grupo metilo, y el enlace 1, enlace 2 y enlace 3, aquí en el 3 es también donde está la insaturación. Puesto que la cadena principal tiene 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono, el radical original, el radical de acilo original, sería el butenoilo. Entonces, fijaros, aquí en la posición 3 tenemos que indicar que hay un radical metilo y en el enlace 3 que hay una insaturación de doble enlace. Por lo tanto, este compuesto se denominaría, como tenéis aquí, el cloruro de 3-metil but 3-enoilo. Y para terminar con los haluros de acilo, vamos a ver cómo se nombrarían los haluros dobles. Estos haluros dobles vendrían de los ácidos carboxílicos dobles, es decir, aquellos que tenían no uno sino dos grupos carboxílicos. Entonces aquí ya tenemos dos ejemplos muy simples. Veis que aquí tenemos un grupo de haluro, aquí tenemos otro, y en este otro ejemplo aquí tenemos este y este. Fijaros que están en los extremos de la cadena, porque recordad que en los ácidos carboxílicos dobles estos grupos carboxílicos estaban también siempre en los extremos de la cadena. Entonces, para nombrar estos haluros de acilo dobles, fijaros que en este caso tenemos dos átomos de cloro que sustituyen a los dos grupos OH. Luego esto ya no sería un cloruro, sería un dicloruro. Como veis aquí ponemos el prefijo di. Y si recordáis del tema de ácidos carboxílicos, el ácido etanodioico, que sería este en su nombre sistemático, recibía el nombre coloquial de ácido oxálico. Por lo tanto, el radical acilo del ácido oxálico sería el oxalilo. Y de esta forma nombraríamos este compuesto como dicloruro de oxalilo. Con el segundo ejemplo ocurre exactamente lo mismo. En este caso tenemos dos átomos de flúor, por lo tanto sería un difluoruro. Y fijaros que tenemos 1, 2 y 3 átomos de carbono, es decir, derivaría del ácido propanodioico, pero si recordáis el nombre vulgar del ácido propanodioico era el ácido malónico. Por lo tanto, el radical acilo
de este ácido sería el malonilo, y de esta forma nombraríamos este compuesto como difluoruro de malonilo.